Jesucristo, tú reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios en lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, tú reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios en lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuyo es toda la gloria, tuyo es todo el Tú eres santo, Señor Jesús. Eres el Dios en lo imposible. Levantamos nuestra voz, nuestras manos al cielo, declarando tu poder, declarando tu majestad. Dios en lo imposible. Vamos, levanta tu voz y dilo. Eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios en lo imposible, Dios en lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Vamos, dale la gloria al Rey de Reyes. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tú eres digno, Señor Jesús. Sigue aplaudiéndole al Señor, hermano, sigue aplaudiéndole. Tenemos un Dios poderoso.
un Dios que solamente puede abrir los mares para que pasemos, que tenemos un Dios que hizo los cielos y la tierra. Dale un fuerte aplauso al Señor. Te adoramos, Dios de lo imposible. Tenemos un Dios imposible, un Dios de lo imposible. Vamos con tus palmas, ayúdanos. Vamos a exaltar al Señor su nombre. Él es un Dios de lo imposible y está aquí para sanarnos el día de hoy. Sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor sol y luna creó? Movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir y truenos rugir? Tus palabras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Vamos, dile: Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Apláudele al Señor, hermano.
alabamos, Señor. ¿Por qué no levantas tus manos al Rey? Vamos a declarar que sus maravillas son cada día más grandes en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Así que levanta tus palmas. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, ignorarlas no puedo. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi voz terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y vamos, levanta tu voz y dile: tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Tu aliento me da fuerzas, no quiero seguir igual. En la prueba me levantas, tu promesa cumplirás. Lo único que quiero es estar contigo, Dios. Cambiaste mi tristeza por tu gozo y tu amor. Mi corazón no temerá, permaneceré en ti, mi Jesús. Siempre estaré buscando de ti, nada me separará de tu gran amor. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Es noche de miércoles, es noche de discipulado, es noche en que el Señor nos va a hablar a través de su palabra. Yo lo creo, este mensaje sin duda va a ser de bendición para tu vida porque lo ha sido para la mía.
Y continuamos con esta serie de discipulados que es el mensaje de Cristo a la iglesia. Y en particular el día de hoy vamos a ver el mensaje de Cristo a la iglesia de Pérgamo. Agradezco profundamente al Señor por la oportunidad que nos da de compartir, a mis pastores por la confianza y el espacio que me dan para poder tener la oportunidad de compartir con cada uno de ustedes este mensaje. Y bueno, hermanos, sin más preámbulos, ¿te parece si oramos? Te invito a que inclines tu rostro y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre de gloria, en esta noche de miércoles te damos gracias por la bendición que nos has dado de poder conectarnos prontamente para escuchar tu palabra, para poder bendecirte con el tiempo de alabanza que ha precedido este momento. Creemos que tú vas a hablar a nuestras vidas, que tu palabra será viva y eficaz y que Dios no seremos los mismos después de haber escuchado tu palabra. Muchas gracias por la oportunidad que tenemos de compartirla y muchas gracias porque sin duda alguna después de terminar este mensaje algo habrás hecho en nuestras vidas para edificación de cada uno de nosotros. Te alabamos y bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues como les decía, hoy nos toca ver el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Y bueno, para entender este mensaje vamos a entender un poquito el contexto histórico de Pérgamo y un contexto geográfico que también nos van a servir de referencia para entender mejor este mensaje. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Y bueno, algo de lo primero que hay que decir de esta ciudad de Pérgamo es que si bien es cierto no era una ciudad económicamente importante, sí lo era por todo lo que había en ella. Estaba ubicada a 80 kilómetros al norte de la ciudad de Esmirna, otra ciudad donde también había una iglesia a la que el Señor Jesús también le mandó un mensaje. Esta ciudad era la capital del Imperio Romano en la región de Asia Menor. Por lo tanto, Pérgamo era un centro político, religioso, administrativo y cultural del Imperio Romano. O sea, si te das cuenta, era una ciudad muy importante. A lo mejor su economía no era tan trascendental, pero estos otros elementos la hacían sumamente importante. Otra parte importante de la ciudad, sin duda alguna, al ser un centro de muchos elementos que conforman las características de la sociedad, por supuesto que también era una ciudad a la que le dedicaron mucho en cuanto a la arquitectura. Su belleza natural de todo lo que rodeaba a la ciudad de Pérgamo, junto con la arquitectura, la hacían realmente una ciudad importante por su belleza y al mismo tiempo su ubicación la hizo un lugar ideal para que hubiera mucha influencia de adoración a dioses paganos. ¿Por qué? Porque la ciudad de Pérgamo estaba en un valle junto a una montaña. En esta montaña había una acrópolis donde había altares a los dioses Zeus, Atenea y Dionisios. Entonces vemos a una ciudad imponente por el tema cultural, por el tema político, por el tema religioso, en una ubicación estratégica. Y esto la hacía bastante importante, pero una parte importante culturalmente hablando era el tema del conocimiento. Era una ciudad ávida de conocimiento y esto lo vemos cuando nos enteramos de que la ciudad de Pérgamo tenía la segunda biblioteca más grande de su época, solo superada por la biblioteca de Alejandría, que es la más grande que se conoce de esa época, históricamente hablando. Esta biblioteca de Pérgamo tenía alrededor de 200,000 volúmenes o rollos de pergamino donde se contenía el conocimiento de muchas áreas del saber de aquella época, incluyendo temas, por supuesto, literarios, y esto hacía importante desde el punto de vista cultural a la ciudad de Pérgamo también. Como ya lo dijimos, el término de pergamino, que era donde se escribía todo el tema del conocimiento escrito, viene de la ciudad de Pérgamo, y es que en esta ciudad se desarrollaron las técnicas de curtimiento para las pieles de ovejas y de cabras para poder escribir
los manuscritos de la época. Entonces, una actividad económica también de Pérgamo era la fabricación de los pergaminos. Esto era importante en la ciudad. Pero bueno, retomando el tema de la importancia religiosa, en esta ciudad se encontraba uno de los templos más grandes en honor al dios Zeus, donde se encontraba un altar dedicado a este dios. El altar medía, dicen los historiadores, alrededor de 36 por 34 metros en la base, con una altura de 14 metros. Entonces era un altar bastante imponente, más aún pensando en el hecho de que se encontraba en la cima de una montaña, algo parecido a lo que es el Cristo de Río de Janeiro. Si tú has tenido la oportunidad de verlo en fotografías, verás que es una obra cultural o como una escultura muy visual y muy imponente en esta ciudad. Algo así pensemos que era este altar de Zeus en Pérgamo. Dentro de esta construcción dedicada a Zeus también había algunos relieves esculturales que mostraban pues parte de lo que era la mitología griega, de luchas entre dioses y seres míticos que se tenían dentro de la literatura griega. Entonces era realmente, desde el punto de vista arquitectónico, algo muy impresionante. Y otro tema relacionado con la religión es que en esta ciudad, de hecho a principios de la era moderna, después de la era de Cristo, se empezó a tener la adoración a Roma y a César. De hecho se dice que para el año 29 antes de Cristo ya había vestigios y comienzos de esta adoración. Entonces para esta época, que ya era posterior a la partida de nuestro Señor Jesucristo, pues esto estaba más arraigado, el adorar a César, adorar a Roma como imperio y como gobernantes que eran de la zona. Otro punto relacionado entre la ciencia, el conocimiento y el tema de la religión era la adoración al dios Esculapio. Este dios se le atribuía el tema del conocimiento o el saber de la salud, de los temas médicos de la época, pero realmente dicen los historiadores que más que basarse en un tema científico para tratar la salud, estaban todas las prácticas basadas en temas de magia y superstición. Entonces realmente más que un tema de salud era un tema de hechicería lo que se manejaba con relación a este dios Esculapio. Una parte a resaltar es que este dios Esculapio era representado por una serpiente, y esa imagen de una serpiente enrollada en una vara, que es símbolo de la salud, pues se transportó hasta nuestros días. Ustedes podrán ver que productos clínicos, algunos laboratorios, inclusive la representación o los logotipos de instituciones relacionadas con la salud traen este logotipo, ¿no? Esta imagen de serpientes enrolladas en una vara. Bueno, pues es en relación al dios Esculapio, que se adoraba desde entonces. Y bueno, ha trascendido hasta nuestra era moderna. Entonces, dentro de este contexto geográfico, histórico, político, con el tema del dominio de Roma, con el tema científico o pseudocientífico de la época, aquí en esta situación es donde estaba ubicada la iglesia de Pérgamo. Y con relación a la iglesia, pues la verdad es que la Biblia no nos da mucho detalle de cómo se forma. Sin embargo, los historiadores mencionan que muy probablemente tuvo que ver la formación de esta iglesia cuando Pablo y sus colaboradores, haciendo base en Éfeso, hacen el tercer viaje misionero. Y esto lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 10, que dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los habitantes en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces vemos cómo Pablo y sus colaboradores abarcaron la zona de Asia y llevaron el mensaje del Señor. Entonces es muy probable que en este viaje misionero haya surgido la iglesia de Pérgamo. Bueno, pues con este contexto entremos sin más al mensaje
a la iglesia. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, lo vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 y 13. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Este es el mensaje preliminar introductorio para esta iglesia. En la siguiente sesión, nuestro hermano Frank estará ahondando más en el mensaje enfático de Dios o del Señor Jesucristo para esta iglesia. Pero esta introducción nos deja entrever algo muy importante y es lo que vamos a analizar ahora. Para empezar, me gustaría que denotáramos quién es el remitente de este mensaje. Y bueno, para poder entenderlo un poquito, transportémonos unos versículos antes en el capítulo 1, versículo 11 y 16 del mismo libro de Apocalipsis, donde dice, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Verso 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el del sol cuando resplandece en su fuerza. Hermanos, esta descripción no es más que la descripción de nuestro Señor Jesucristo, que le está revelando al apóstol Juan lo que había de escribir en el libro de Apocalipsis. Entonces, el mismo Señor Jesús se toma el tiempo para poderle dar este mensaje a la iglesia de Pérgamo. Ahora, lo importante también a resaltar en esta presentación es lo que el original griego resalta respecto a la espada. Y en el original griego la traducción más literal diría de la siguiente forma: esto dice el que tiene la espada, la aguda, la de 2 filos. Esta introducción nos deja ver también que el Señor se iba a presentar en todo su poder y en toda su gloria con su espada desenvainada. Y yo creo que podríamos pensar que esta espada desenvainada pues tendría que ser como usada contra el enemigo. Y creo que las circunstancias en las que estamos nos deja ver que no era contra el enemigo a quien le presentaba su espada. Pero bueno, antes de entrar allá, quiero que recordemos también puntos importantes que representa la espada. Número 1, la espada se usa como un símbolo de poder y autoridad. En la antigüedad, los reyes, cuando salían a la guerra, empuñaban su espada e iban al frente de su ejército para liderar la batalla. Entonces, nosotros vemos esta figura de poder y autoridad en el libro de Apocalipsis, capítulo 19-16, respecto a nuestro Señor. Y la palabra de Dios dice en esta cita de la siguiente forma: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que nuestro Señor podía con toda autoridad empuñar su espada, la de 2 filos, la aguda, para presentarse con toda su autoridad. Ahora retomo la idea que había dejado hace un momento. Generalmente esta actitud de empuñar la espada y salir y mostrarla era de un rey que iba a pelear contra sus enemigos. Pero creo que aquí nos encontramos con el tema de que esta espada estaba siendo utilizada o presentada para mandar un mensaje a personas dentro de su iglesia. Y vamos a ver por qué lo hizo. Nosotros sabemos de antemano, por lo que dice el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12, que la palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos. De hecho, la escritura dice de la siguiente manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta
partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, esta espada, que es la palabra de Dios, es capaz de dejar al descubierto nuestros pensamientos más íntimos y sus intenciones. Entonces, hermanos, vamos entendiendo que nuestro Señor lo que quería era que a través de su palabra quedara al descubierto lo que la iglesia de Pérgamo estaba viviendo y estaba pasando. Entendemos que por esta introducción que muy seguramente venía ya una reprensión, y nuestro hermano Frank nos estará exponiendo más al respecto de esta situación en la siguiente sesión, así que también te invito a que no te pierdas la siguiente sesión. Pero lo que quiero resaltar aquí también es que la espada del Señor ya estaba desenvainada para mostrar su poder y su autoridad con una razón: poder reprender a su iglesia. Sí, hermano. De hecho, esta actitud la vemos en el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 16, donde nos dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Sí, hermano, esta espada ya desenvainada era para pelear contra alguien dentro del pueblo del Señor, no contra un enemigo externo. Entonces, esto nos deja entrever que Dios estaba, o que el Señor Jesús estaba específicamente tratando un tema serio de corrección para la iglesia. Y precisamente la espada tenía la intención de dejar al descubierto las intenciones y los procederes de la iglesia de Pérgamo. Pero bueno, esto es importante tenerlo en mente, porque vamos a ver que el mensaje para nosotros que podemos tomar de esta parte bíblica, o de esta lectura que acabamos de hacer, es que no debemos asumir que por ser cristianos y estar en una iglesia cristiana, todo lo que hacemos le agrada al Señor. Sí, hermano. Podría ser el hecho de que tú y yo estemos actuando y haciendo cosas buenas, pero a lo mejor con la actitud incorrecta. Recordemos que ante todas las cosas, Dios mira nuestro corazón. Entonces, analicemos si nuestro proceder es el correcto en todo lo que estamos haciendo, en nuestra intención de agradar al Señor. No asumamos que todo está del todo bien. Necesitamos escudriñarnos a diario y tener presente que debemos agradar a Dios, no solo por lo que hacemos, sino en el cómo lo hacemos. Tampoco podemos asumir de que Dios está de acuerdo en todo lo que hacemos, precisamente por este tema de la actitud. Ahora, ¿por qué esta situación? Bueno, la iglesia está constituida por seres humanos, tú y yo, y somos seres imperfectos, seres que tenemos fallas, que tenemos vicios, que tenemos errores, y necesitamos constantemente estar siendo escudriñados por la palabra y ser guiados hacia la forma correcta de proceder. De una u de otra forma, Dios siempre nos va a dejar entrever dónde estamos mal. ¿Para qué? Para que corrijamos. Y si no lo hacemos, corremos el riesgo de forzar a Dios a que nos reprenda de una manera directa. Lo leemos en Proverbios 3:12, dice la palabra así: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Tú y yo somos hijos de Dios, y como nosotros corregimos a nuestros hijos porque les amamos, porque no queremos que sus actitudes malas les afecten en su futuro, así Dios mira nuestras vidas, trata de llamarnos la atención de una de otra forma, pero si no entendemos, en su amor Él nos va a reprender porque nos ama. Y yo creo que no es necesario esperar a que lleguemos a ese momento de que Dios nos tenga que reprender, porque sin duda alguna dice la Escritura que dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ahora,
lo que debemos buscar es que en todo lo que hagamos, dentro y fuera de la iglesia, o en nuestro trabajo de servicio, debemos agradar al Padre Eterno. En primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12, dice de la siguiente manera: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Sí, hermano, porque podemos estar muy inmersos en las cosas que hacemos y perder de vista a veces lo importante. Lamentablemente en el cuerpo de Cristo podemos ver ejemplos que nos alertan respecto a esta situación. Hay pastores que han caído en pecados de inmoralidad, han caído en pecados de avaricia, de fraude, porque han perdido de vista el agradar a Dios. Se han involucrado tanto en el día a día que han perdido la visión de una relación estrecha y genuina con el Señor. Y Dios nos llama la atención a no perder de vista lo más importante, que es nuestra relación personal con Él. Por eso la Escritura nos dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermano, para que Dios no ejerza disciplina sobre nosotros, tenemos que corregir. Dios nos está llamando hoy a tener una inspección hacia cada uno de nosotros para poder detectar en qué estamos mal y que lo podamos corregir. Si hay alguien cerca de ti, dile: verifica en que estás fallando y corrige para que Dios no te tenga que corregir. Amén. Ahora, nuestra obligación es examinarnos todos los días a la luz de la palabra. En el libro de Salmos, capítulo 119, 133, vemos cómo el tema de examinarnos a través de su palabra es necesario. Además, no solo para saber si estamos mal, porque el único patrón que podemos usar para comparar si estamos bien o mal es la palabra del Señor. Pero además, si detectamos algo que no está bien, es la misma palabra la que nos va a conducir y alumbrar para hacer lo correcto, para corregir. De hecho, en el libro de Salmos, capítulo 119, 105, la palabra nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si nosotros caminamos bajo la dirección de la palabra de Dios, tenemos garantizado el que no va a ser necesario la corrección de Dios. Pero si nosotros no dejamos que la palabra sea nuestro parámetro para medirnos y verificar si estamos bien o mal, corremos un fuerte riesgo de que orillemos a Dios a que nos corrija. Y la verdad es que yo creo que nadie queremos eso. Pero bueno, analicemos nuestras vidas. Pues una vez que hemos entendido el porqué de la presentación del Señor con su espada desenvainada, ahora vamos a entrar al mensaje. Y el mensaje lo vamos a empezar a ver. Digo, no es todo, van a faltar algunos versículos que nuestro hermano Frank nos va a explicar, pero dice en Apocalipsis 2, versículo 13 de la siguiente manera: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Sin duda, con el contexto que vimos al inicio de la situación política, social, cultural, religiosa de la región de Pérgamo, podemos entender que era una situación muy complicada el ser cristiano, no solo en el tiempo, sino en la región de Pérgamo. Había sin duda, una guerra espiritual muy fuerte, sobre todo soportada y sustentada por un tema de idolatría. Y era un tema demasiado fuerte. Había una guerra espiritual muy fuerte por este tema, porque en la región de Pérgamo había 5 cultos paganos. Creo que sin duda alguna este es el motivo por el cual el Señor Jesús se refiere a que en la región de Pérgamo estaba el trono de Satanás, donde Satanás había concentrado su poder y su punto de acción contra las personas de esa región de Asia Menor. Y vamos a ver cuáles serán estos 5 cultos paganos que se ejecutaban en la región de Pérgamo. Número 1, ya lo habíamos dicho, era la adoración a Zeus. Ya platicamos un poquito respecto al altar
y al templo que tenía, la ubicación geográfica en la que tenía, un lugar alto, como en el Antiguo Testamento se nos mencionaba que los reyes paganos levantaban en lugares altos, lugares de adoración a los reyes, a los dioses paganos, y ahí se adoraba. Pues algo parecido sucedió con esta parte en Pérgamo, donde en la montaña cerca de la ciudad era el lugar donde estaban alojados los nichos de adoración de diferentes dioses paganos, y entre ellos, por supuesto, Zeus. En este templo había incienso y había sacrificios todo el día, todos los días. Entonces este era un primer punto, y yo creo que el más grande de idolatría de la época. Segundo, estaba el culto a Atenea. Atenea era la diosa griega de la sabiduría. Por obvias razones, con el tema de la biblioteca, pues en aquella región Atenea era una diosa importante. El tercer dios al que se adoraba con mucho ímpetu era a Dionisio. Este dios era el dios del vino. Sin duda alguna, hablar de borracheras era un hecho con este dios, pero también era el dios de los bacanales, y los bacanales no eran más que reuniones donde se embriagaban y había depravación sexual siempre en los cultos que elevaban a este dios. De hecho, las sacerdotisas de este templo no eran más que rameras que estaban ahí y que participaban con todos los adoradores de Dionisio en actos inmorales. El cuarto punto de idolatría de esta ciudad era, como ya lo habíamos mencionado, la adoración al dios Esculapio, que está relacionado, como lo habíamos platicado ya, con un tema de salud. Pero el dios Esculapio no era más que la adoración a una serpiente, ya lo había comentado anteriormente. De hecho, se dice que en este templo había serpientes no venenosas libremente, y que la gente se acercaba o inclusive trasnochaba fuera de este templo esperando ser sanado de sus enfermedades, pero realmente las prácticas de salud que ahí se ejercían estaban relacionadas con superstición, con magia y con hechicería. Entonces realmente no había un tema científico de salud, era más un tema de hechicería. Y finalmente, no menos estrepitoso o grande, por así decirlo, era el tema de la adoración a César. Ya nos había platicado el hermano Oscar en una sesión anterior cómo en las ciudades se empezaba a adorar a César, no solamente respetándolo como gobernante, sino adorándolo como una deidad. Entonces Pérgamo, siendo capital del gobierno romano en Asia Menor, no estaba exenta de esta práctica, e inclusive aquí hay un tema fuerte. Todos los ciudadanos debían al menos una vez al año adorar a César, y si no, eran objeto de persecución, de cárcel e inclusive de muerte. Entonces veamos que la situación, en este caso política, social y religiosa, estaban muy mezcladas para realmente propiciar un lugar totalmente en contra del cristianismo, y totalmente enfocado a la persecución de la iglesia. Entonces realmente era un tema muy difícil ser cristiano en los tiempos de Pérgamo como estaba como ciudad. Ahora, aparte de esto, también es importante denotar que esta ciudad, que tenía tanto conocimiento, el tema de cultura, con su biblioteca, con más de 200,000 tomos de conocimiento, de notar que ese conocimiento que estaba ahí, conocimiento humano, no sirvió solo más que para separar al hombre de Dios, derivándolo por distintos caminos, entre la idolatría, entre a lo mejor el ateísmo, entre el amor a las prácticas que ahí se tenían en la ciudad, alejando el corazón de los hombres de Dios. Y con esto nosotros podemos entender que la ciencia como tal, inclusive hoy en nuestros días, mal tomada, puede alejar a los corazones de Dios. De hecho, muchos científicos actuales e importantes en la historia se han declarado ateos, diciendo que la ciencia es el único conocimiento válido. Y es importante denotar que yo no estoy diciendo que sea mala la ciencia, estoy diciendo que
Para nosotros es un conocimiento formativo todo lo que la ciencia nos dice, y la ciencia es buena porque nos ha traído adelantos que nos sirven. Por ejemplo, hoy en esta sesión estamos utilizando tecnología electrónica que tuvo que venir de un desarrollo científico. El internet, los celulares, las cámaras son resultado de la ciencia. Pero también es cierto que muchas teorías, evolución, la física cuántica, etcétera, etcétera, han dado pie a que los corazones de las personas que conocen dicho conocimiento se alejen de Dios. Entonces debemos tener mucho cuidado cómo asumimos el conocimiento cuando lo adquirimos. De hecho, el apóstol Pablo le dice a Timoteo lo siguiente, en primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 20. Le dice: Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. Este a lo mejor es un mensaje más para todos ustedes que están en la escuela, jóvenes que están en edad de bachillerato, en edad universitaria, donde los conocimientos que se nos imparten, si no estamos firmes en nuestra fe, pueden hacernos de alguna manera dudar. Y mi invitación para cada uno de ustedes es: afirmémonos en el conocimiento y en nuestra relación personal con Dios. De esa manera, nada ni nadie nos va a mover del camino en el que estamos siguiendo a nuestro Señor y procurando llegar un día a la vida eterna. Entonces, hermanos, cerrando estas dos ideas, la idolatría, el conocimiento, habían hecho que la humanidad y el pueblo, no solo de Pérgamo, sino de los alrededores, se alejara de Dios. Entonces, en esta situación tan complicada, había una iglesia que había sido fiel, y el Señor la reconoce y la alaba a la iglesia de Pérgamo. De hecho, el Señor les dice lo siguiente: pero tienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. El Señor los elogia por tener su nombre y por no negar su fe. Entonces estamos viendo a una iglesia no solamente que ha perseverado en la fe, sino es una iglesia valiente, que a pesar de las circunstancias adversas no se movió para regresar al mundo. Creo que había muchos elementos para poder decir: mejor no sigo y me regreso para evitar problemas. Pero ellos permanecieron firmes a pesar de la persecución política, de la persecución religiosa, de la persecución cultural. Todo estaba en su contra. Sin duda alguna, el descriptivo que el Señor hace al decir es el trono de Satanás, dejaba entrever lo difícil que eran todas estas situaciones para la iglesia de Pérgamo. Pero aún en medio de ello, se plantaron firmes, fuertes y fieles al Señor. Hermano, ¿qué estamos haciendo tú y yo en nuestros días? Quizás no estamos viviendo una persecución como la pudo haber vivido la iglesia de Pérgamo, pero en medio de las situaciones adversas que vives, ¿siempre estás firme? ¿O tu corazón ha sido endeble y ha querido desistir de seguir al Señor? Tenemos un claro ejemplo de una iglesia que, a pesar de las circunstancias adversas, permaneció firme, siempre tratando de agradar al Rey de Reyes. Entonces, hermano, una lección importante que debemos de tomar de esta iglesia es que debemos pedirle a Dios que nos ayude a ser una iglesia firme, que nos fortalezca para que en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la adversidad, siempre pongamos su nombre en alto y podamos mostrarle al mundo que nuestro Señor está con nosotros. Amén. Entonces, hermano, hermana, seamos esa iglesia valiente que el Señor espera de nosotros. De hecho, retomando un poquito el tema, podemos ver que la palabra nos dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. ¿Quién fue Antipas? Bueno, los historiadores dicen que Antipas muy probablemente haya sido el pastor de la iglesia de Pérgamo. Y precisamente por ser el pastor fue el primero en la lista de perseguidos
del gobierno y de las multitudes que no amaban a Dios. Dice los historiadores que Antipas fue apresado y que fue muerto de una manera muy grotesca. Lo metieron a un tipo olla en forma de toro de bronce y le prendieron fuego, a grado tal de que lo quemaron vivo dentro de esta estatua. Pero aún a pesar de esta situación, Antipas no negó a su Señor. Podríamos decir que tú y yo seríamos como él en medio de la lucha. Nuevamente damos gracias a Dios porque ese tipo de persecución no está presente en nuestro entorno. No por ello no quiere decir que en otros lugares no hay este tipo de persecución, pero demos gracias a Dios porque ese tipo de persecución no lo padecemos ni tú ni yo. Pero en medio de las luchas y las pruebas, donde a lo mejor la familia, los amigos, en el trabajo nos señalan por ser cristianos, aparece la idea quizás de desistir, de negar al Señor. ¿O estamos siendo firmes, fieles y valientes para llevar y poner el nombre de nuestro Señor en alto? ¿Qué estamos haciendo? Ahora, otra parte importante a resaltar en esta cita es que el Señor Jesús se refiere a Antipas como testigo fiel, y este mismo calificativo se da respecto del mismo Señor Jesucristo en Apocalipsis 1:5 y también en Apocalipsis 3:14, refiriéndose al mismo Señor Jesucristo como un testigo fiel. Y con esto podemos ver que el Señor pudiera ser como que está compartiendo ese calificativo, ese nivel de testigo con sus hijos que son capaces incluso de dar su vida por no negar a su Señor, por no negar su fe y por poner en alto el nombre de Dios. Una pregunta que salta entonces de esta enseñanza es: ¿eres tú un testigo fiel de nuestro Señor Jesucristo? ¿Soy yo un testigo fiel de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué no le preguntas? Si hay alguien a tu lado, pregúntale: ¿eres tú un testigo fiel de nuestro Señor Jesucristo? Sí, hermano, yo creo que el Señor nos está llamando a darnos cuenta de que por más difícil que sea la situación que estemos viviendo en nuestro alrededor, en nuestro entorno, siempre el Señor estará con nosotros. Entonces, hermano, resumiendo, el Señor se presenta con todo poder y autoridad, presentando su espada, que es su palabra, que ante de ella no hay nada más grande y que es la que discierne los pensamientos y el corazón para desnudarnos y hacernos entender que podemos estar mal. Cuando estamos mal, debemos reconocerlo y debemos pedir que Él nos guíe a toda justicia y a toda verdad para poder cambiar nuestra actitud y poder ser esa iglesia, esos hijos que Dios espera que seamos. Y una vez que hagamos esto, sin duda alguna, podremos ser testigos fieles de nuestro Señor y Él pueda estar en su momento orgulloso de nosotros de poder llevar su nombre en alto. Bueno, hermanos, pues con esto termino esta palabra el día de hoy. Esta palabra ha sido de bendición para mi vida. Yo espero que lo haya sido para la tuya. Y hermano, llevemos a la práctica esto. Examinémonos y hagamos lo que el Señor quiere que hagamos. Seamos esa iglesia de la que el Señor esté orgulloso en todo tiempo. Bueno, te invito a que inclines tu rostro. Vamos a orar. Padre bendito, en esta noche te damos gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias porque has hablado a nuestras vidas, a nuestros corazones, y ayúdanos a llevar por obra tu palabra. Permítenos, Dios, ser hacedores y no quedarnos como oidores olvidadizos de la misma. Muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por el mensaje. Y al mismo tiempo, Dios, oro en este momento por las ofrendas y los diezmos que tu pueblo va a traer delante de tu presencia. Ya sea que lo hagan de una manera electrónica o que el día domingo se presenten para entregarlos personalmente en tu casa. Yo oro porque tú bendigas su obediencia y al dador alegre, como dice tu palabra. Muchas gracias por la bendición que nos das de poder hacerlo en obediencia a ti. Te alabamos y bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues estamos despedidos. No olvides de seguirte conectando a nuestras transmisiones y el domingo nos vemos en la casa del Señor para alabar y bendecir juntos su nombre y, por supuesto, para ser edificados con su bendita palabra. Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo. Bendiciones.